7 escalofriantes relatos malditos de carreteras, misterios expuestos y ocultos que en la noche había caído como un manto oscuro en la pequeña localidad rural. Javier López, de tan solo 25 años, acababa de regresar a casa tras una larga jornada nocturna. Sus manos temblorosas aún recordaban el cansancio y el pánico que lo acompañaban cada vez que atravesaba esa carretera. Se decía que un espíritu acechaba a los viajeros solitarios, un ser que se alimentaba del miedo. En su mente, los rumores de desapariciones y una leyenda que hablaba de almas perdidas se entremezclaban como un vómito de terror. Al abrir la puerta de la tienda familiar, un escalofrío le recorrió la espalda. La iluminación tenue apenas lograba ahuyentar las sombras que se agazapaban en las esquinas. Intentó convencerse de que todo estaba bien, pero ese día había sido diferente, las miradas de los clientes eran más suspicaces, los susurros entre los vecinos más intensos. Era como si un oscuro secreto flotara en el aire, envolviendo a todos en un abrazo helado. Esa sensación de estar siendo observado caló hondo en su interior. Durante la noche, el sueño no vino. Las pesadillas lo asaltaban, llenando su mente con figuras nebulosas que se deslizaban junto a su auto. Javier susurraban. Su nombre resonaba como un eco de advertencia. El sudor frío empapaba su frente mientras la oscuridad lo envolvía como un novio celoso. A la mañana siguiente, su madre lo miró y supo que algo había cambiado en él. La luz que antes brillaba en sus ojos ahora parecía apagada. Pero Javier decidió callar, no quería que el pánico se apoderara de su hogar. Esa tarde lluviosa, ayudando en la tienda, un cliente habitual murmuró sobre asesinatos que habían sucedido en esa misma carretera hace décadas. Cada palabra golpeaba a Javier como flechas envenenadas. Recuerdos de su abuela hablándole sobre un pacto de silencio en la comunidad golpeaban su mente, y la sensación de estar atrapado en un ciclo de horror se intensificaba. Su corazón latía con furia, el aire se llenaba de tensión. Podía casi oír el murmullo de las almas atrapadas en el camino. Decidido a no ser víctima de su propia ansiedad, esa noche se dirigió a la tienda. La lluvia azotaba el suelo, creando un tapiz de alaridos y susurros. El viaje hacia la tienda se sentía interminable, y cuando comenzaba a sentirse seguro, una sombra oscura se alzó de la nada. El aire se enfrió de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, algo lo atrapó. Una risa fría, como un viento gélido, azotó su rostro. ¿Qué quieres?, gritó, pero su voz se perdió en la tormenta que rugía en sus oídos. Sentía el aliento helado en su cuello. Era un momento de terror absoluto, cuando de repente un último susurro resonó en su mente, llenándole de un miedo indescriptible: el silencio tiene un precio. En ese instante, el terror no era solo un susurro lejano, era una presencia agazapada, lista para devorar su alma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La mañana siguiente trajo consigo un aire de inquietud. La madre de Javier, en un intento por calmar sus temores, buscó en el desván de la tienda un viejo diario de su abuela. Al abrirlo, las palabras impresas en aquellas páginas oscuras hablaban de rituales y de una maldición que pesaba sobre su tierra. La historia, oscura y retorcida, comenzaba a desenredarse y con ella, el horror que habían ignorado durante años. La familia López ahora estaba atrapada entre la realidad y la leyenda, sin saberlo, enfrentando un destino que podría cegar sus vidas. Deberemos romper el silencio, murmuró Javier, ya sin la certeza de que seguir en esta ignorancia fuera la solución. La carretera no parecería nunca más un simple camino a casa, sino una trampa acechante, un oscuro túnel que guardaba secretos mortales. Las gotas de lluvia se convirtieron en llantos y el viento envolvente en admoniciones. Mientras la noche caía de nuevo, solo una pregunta permanecía en el aire: ¿habrá un lugar seguro donde escapar? Javier no pudo cerrar los ojos esa noche.
Las palabras de su madre resonaban en su mente, tan inquietantes como el eco lejano de unas risas inhumanas. La maldición no ha sido rota, murmuró para sí, mientras se pasaba la mano por la frente empapada de sudor. Su corazón, un tambor frenético, retumbaba en sus oídos. En cada rincón oscuro de su habitación, las sombras parecían cobrar vida, danzando al ritmo de su creciente paranoia. Al amanecer, la luz grisácea del día no trajo alivio. Salió de su habitación con el peso de la revelación en el pecho. Su madre había encontrado el diario, pero eso no era suficiente. Necesitaban entender la maldición, desenterrar los pecados del pasado que ahora amenazaban su presente. Las viejas historias hablaban de un sacrificio, un pacto hecho con fuerzas que habían quedado atrapadas en la carretera, quienes ahora exigían un precio por su silencio. Mientras se preparaba para salir al pueblo, una inquietante urgencia lo llevó a buscar la mirada de su madre. Ella estaba sentada en la mesa, viendo fijamente la hoja amarillenta que había estado leyendo el día anterior. «Te necesito aquí, Javier», le dijo, su voz temblorosa. «No quiero que estés solo en esta locura». Pero la mirada de él respondía un lenguaje diferente, la necesidad de enfrentar el horror, por más atemorizante que fuera, lo ardía por dentro. Sin más palabras, tomó la vieja camioneta de su padre y se dirigió hacia la carretera. El paisaje, normalmente pacífico, ahora le parecía amenazante. Cada movimiento fuera de lugar lo hacía saltar, como un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado con un olor a moho y tristeza. Con cada kilómetro que avanzaba, un mar de recuerdos lo invadía. Historias de caza de brujas y rituales llenaban su mente. En su camino, observó velas derretidas y flores marchitas a los lados, ofrendas dejadas en la penumbra por quienes aún temían a las almas que allí habitaban. Se detuvo, su corazón palpitando con fuerza, un impulso lo llevó a bajar y recoger una de las flores. De pronto, una risa burlona resonó a su alrededor, un eco fantasmal que lo paralizó. «¿Qué buscas, Javier?», parecía interrogante, retumbando en su mente. Todo su ser se puso alerta. La voz era conocida, un susurro que venía de su infancia. Una sombra se deslizó a su lado, una figura femenina con el rostro cubierto por la niebla. Era su abuela. «No hables del silencio, hijo», dijo con una voz que chirriaba como la madera vieja. «Ellos te escuchan y no perdonan». El pánico le inundó el pecho. Sin pensarlo dos veces, saltó de vuelta a la camioneta, pero no sin sentir la mirada de su abuela, intensamente fija en él. El motor rugió al encenderse, la carretera se hacía un laberinto oscuro mientras giraba la camioneta. Volvió a casa, su mente zumbando con el aviso. Silencio resonaba en su interior, como un mantra que habría de seguirlo. Esa noche, el viento aullaba a través de las rendijas de la tienda. Javier y su madre se sentaron en la mesa, el diario abierto frente a ellos. Sus manos temblaban al pasar las páginas. Cada línea revelaba secretos cada vez más perturbadores. Los sacrificios no eran solo parte de la leyenda, eran un hecho, un grito ahogado en el tiempo que exigía ser escuchado. Un repentino golpe en la puerta congeló el aire. Ambos miraron hacia la entrada, el corazón latiendo con fuerza desbocada. «¿Quién es?», llamó Javier con voz temblorosa. Silencio, solo el crujir de la madera resonaba, y el viento seguía gritando. En ese instante, supieron que la presencia que habían llamado no se iría tan fácilmente. Aquella noche se convertiría en un enfrentamiento, en el camino hacia la redención o la condena. «¿Y si el silencio es el único medio para salvarnos?», preguntó su madre, la ansiedad dibujando sombra en su rostro. Las palabras resonaban. Una brújula perdida que apuntaba al peligro inminente. Javier sabía que el tiempo se agotaba. Si no respondían a la llamada del pasado, ellos serían quienes pagaran el precio. Sin embargo, no estaban solos. Afuera, la lluvia comenzó a caer otra vez, pero más que agua, eran lágrimas de un lamento viejo que aún pedía venganza. Podrían romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde, o el silencio sería su condena. El eco de un llanto, un lamento profundo y lleno de culpa, se escuchó al fondo, como si el camino mismo se hubiera animado para murmurar verdades ocultas. La verdadera pregunta era, ¿estaban listos para escucharlo?
La habitación estaba sumida en la penumbra, y la tenue luz de la lámpara parecía no ser suficiente para ahuyentar las sombras que se amontonaban en los rincones. Javier y su madre intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. El llanto lejano seguía resonando, como un lamento interminable reclamando algo que no podían ver, pero sí sentir, el peso de la culpa, del pasado. Tal vez deberíamos dejarlo todo, sugirió su madre con voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Pero Javier sacudió la cabeza. La decisión de enfrentarse a la verdad era la única salida posible. No podemos huir de esto, mamá. Un nuevo golpe en la puerta hizo que ambos saltaran. Esta vez, un murmullo compasado parecía filtrarse a través de la madera. Abre. Decía una voz gutural, arrastrando las palabras como si fueran barro. Fue un grito que se convirtió en un eco en el alma de Javier. ¿Qué hacemos?, preguntó su madre, las manos temblorosas aferrándose a la mesa. Debemos averiguar quién es, contestó él, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir por su cuerpo. Se acercó a la puerta, cada paso sonando como un retumbo en su pecho. Con un movimiento decidido, abrió la puerta con un crujido que pareció despertarse en la noche. Frente a él, la figura de un hombre alto y delgado lo observaba. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha, pero sus ojos, oscuros como el abismo, lo miraban fijamente. Vine a advertirles, dijo de forma plana, como si cada palabra fuera un ladrillo añadido a un muro de incertidumbre. La carretera nunca olvidará. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, sintiendo que el corazón se le aceleraba. El sacrificio que no se ha cumplido atraerá cosas peores. No deben tomar el camino de la ignorancia. Ustedes son parte de esto, como sus antepasados, explicó el misterioso visitante, inclinando la cabeza con seriedad. La intensidad de su mirada hizo que Javier recordara levemente a su abuela. Cuando esos seres vendrán por nosotros, murmuró su madre, la voz trémula, temiendo la respuesta. Cuando el silencio sea absoluto, respondió el hombre, y en ese instante, una ráfaga de viento helado atravesó el umbral, apagando de un soplo la lámpara, sumiendo la casa en una oscuridad total. Ya han comenzado a oír y ya deben estar preparados, añadió con una sonrisa inquietante. Antes de desaparecer en la penumbra, Javier sintió una ola de pánico. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, su mente llena de imágenes de su infancia, de ecos de advertencias y de advertencias que nunca escuchó. Necesitamos salir de aquí, dijo su madre, los ojos desorbitados por el miedo. No podemos quedarnos, Javier, este lugar es un nido de maldiciones. Pero justo cuando sus palabras desaparecieron en el aire pesado, comenzaron a oírlo, un susurro de voces que retumbaba, muchas voces, llamando desde el fondo de la oscuridad. Eran risas burlonas, lamentos desgarradores y un murmullo constante que parecía convertirse en un canto. ¿Y si el silencio no es suficiente? ¿Y si ellos nunca se van? Javier cuestionaba más para sí mismo que para su madre. Algo latía en su interior, un instinto primitivo que le decía que el tiempo se les escapaba. Fue cuando escuchó un nuevo grito. Esta vez, era un nombre familiar que se arrastraba por la oscuridad. Javier, el ambiente se volvió opresivo, casi tangible. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Mientras trataba de hacer frente a la creciente terror, un eco familiar sacudió las paredes. Era su madre gritando. «Mamá». La desesperación brotó como un torrente. «¿Dónde estás?». Pero la respuesta llegó en forma de un vórtice de sombras que se arremolinaba en la habitación, devorando la luz y encerrándolos en una prisión oscura. Las risas, el llanto, las voces se multiplicaron, llenando el espacio con un clima de horror palpable. De pronto, la figura de su madre apareció entre las sombras, su rostro contorsionado en un grito que atravesó el aire de manera desgarradora. «Ron, Javier. No mires atrás». Los instintos de Javier se activaron, su cuerpo respondía anatómicamente al miedo. Pero había algo más, como un hilo conductor, el miedo también le empujaba hacia la verdad que su madre había intentado protegerlo. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Qué secretos enterrados estaban a punto de surgir? Mientras la presión de la oscuridad perforaba su mente, comprendió que los sacrificios no eran solo del pasado.
Quizás ese camino hacia la verdad también implicaba un precio. La pregunta se cernía sobre él como una nube oscura. ¿Estaría dispuesto a pagarlo? La habitación comenzó a temblar, los objetos alrededor de ellos estallaron en 1000 pedazos, pero Javier no podía moverse. La única cosa que podía hacerse más clara era el eco de su propio nombre, llamándolo, atrayéndolo hacia un destino que no podía eludir. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Mientras la oscuridad se acercaba, la humanidad de su madre se desvanecía, y pronto solo quedaría la pregunta en el aire tenebroso: ¿sería el silencio su salvación o su condena? Con un grito desgarrador, Javier se lanzó hacia la esquina más alejada de la habitación, incapaz de enfrentar la negrura que lo rodeaba. Las sombras parecían susurrarle, prometiéndole secretos de un pasado que no podía recordar, pero que a la vez lo condenaba. El dolor en su pecho creció, opacando cualquier atisbo de esperanza que pudiera tener. «Mamá». Su voz rasguñaba el aire, resonando con el eco de su propia desesperación. El clamor de la oscuridad lo atrapó, convirtiendo su lamento en carcajadas burlonas que lo rodeaban, intensificando el horror. Las risas eran conocidas, pero no podía recordar de dónde. Un nuevo golpe resonó en la puerta, mucho más fuerte que antes. Esta vez, la madera crujió y se retorció como si algo intentara forzar su entrada. «Déjame entrar, Javier». La voz de su madre, rota y temblorosa, se alzó sobre el clamor de sombras. El instinto lo congeló. Miró hacia el oscuro umbral que una vez fue su hogar, y comprendió que todo lo sagrado ahora se había convertido en un vórtice de horror. La humanidad de su madre y sus advertencias brotaron de su mente como un torrente de recuerdos. Ese rostro que había amado, ahora oculto tras una máscara de sombra, parecía suplicar desde el otro lado de la puerta. «No puedo dejarte entrar. No puedo». Las palabras se desplomaron en su boca. Las sombras danzaban cercanas, guiadas por una fuerza inconmensurable que parecía conocer lo mejor de lo que él se conocía a sí mismo. «Eres parte de esto, Javier», murmuraban, incapaces de contener su risa sardónica mientras otros ecos más lejanos hacían vibrar el suelo bajo sus pies. El pánico se transformaba en una especie de lucidez aterradora. Las sugerencias, las advertencias que había ignorado toda su vida, le atraían como un surco en la carretera, y sabía que él no podía desviarse. Se acercó a la puerta, temblando, y puso su mano sobre la fría madera, sintiendo que las sombras pululaban a su alrededor. Era un contacto helado y doloroso. «¿Mamá? ¿Eres tú?» «Javier, por favor, no les hagas caso». «La carretera, nunca olvidará», respondía su madre, las palabras enredadas en entre susurros desgarradores de otras voces que interrumpían su súplica. «¿Qué te han hecho? ¿Qué es esto?», gritó, sintiendo que el eco de su propia voz se retorcía con el dolor y la confusión. El aire se tornó pesado, una presión insoportable, como si la casa misma intentara tragarlos. Como respuesta, un viento helado estalló por la habitación, lanzando escombros y sombras por doquier. Un murmullo se intensificó, un coro de voces que clamaban desde la oscuridad, cada vez más cerca, cada vez más sólido. La conexión entre esos seres y su historia era clara, y la verdad se erguía como una montaña imponente que debía ser escalada. En un acto de pura desesperación, Javier giró la perilla y empujó la puerta con fuerza, esperando enfrentarse a la cara de su madre. Esperaba encontrar amor, apoyo, pero lo que encontró fue la fría bruma helada que se agolpaba más allá del umbral. Una figura difusa se alzaba en la oscuridad. «¿Javier?». La voz era su madre, pero no podía ser ella. La forma era incorrecta, distorsionada, una silueta que parecía desvanecerse y fusionarse con la sombra misma. «No. No puedes ser tú», gritó, cerrando los ojos, retrocediendo. Se dio cuenta de que su madre había estado intentando protegerlo de algo más que la oscuridad. Era una sombra que buscaba el equilibrio, que necesitaba recuperar lo que había perdido. Algo que se había atado a su sangre, enraizándose en sus orígenes, como un sacrificio que nunca se había cumplido. Mientras luchaba contra el miedo que se apoderaba de su ser, una idea osó asomarse en su mente: ¿y si para desatar a su madre, tendría que convertirse en lo que había jurado nunca ser?
Alguien dispuesto a pagar el precio de la verdad, y así, en medio del caos, con el llanto y las risas enredándose como serpientes a su alrededor, Javier respiró profundamente, consciente de que lo peor estaba aún por venir. La pregunta retumbó en su mente. Como un tambor, estaría realmente listo para enfrentarse a aquellos que habían sido, y que todavía eran, parte de él. Las sombras parecieron restallar, resonando con un poder creciente mientras el oscuro susurro se convertía en un grito. La respuesta estaba a punto de llegar, pero el precio podría ser lo más aterrador de todo. Javier, escúchame, la voz de su madre lo atravesó de manera desgarradora. No te quedes. No mires atrás. Pero ya no había camino de regreso, la oscuridad se cernía. Javier sintió como su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho mientras la figura en la sombra se acercaba más, desdibujándose y a la vez definiéndose en la penumbra. Las palabras de su madre lo rodeaban, confusas y urgentes, como un himno de advertencia. No mires atrás. ¿Qué pasaría si lo hacía? Un frío que calaba los huesos le recorrió la espalda al ectar el siguiente paso hacia la puerta. El umbral de la casa parecía un portal, no a la luz, sino a un abismo de terror. La figura en la oscuridad temblaba, una representación de ansias y miedos que nunca había querido enfrentar. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas?, balbuceó, su voz apenas un susurro. Las sombras respondieron al instante, riendo, burlándose de su vulnerabilidad. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y con él, una claridad. Su madre le había estado protegiendo de algo aún más aterrador. Apretó los dientes y, con un gesto decidido, cruzó el umbral. El frío lo envolvió como un manto, pero no había marcha atrás. Se encontró en un pasillo oscuro, paredes manchadas y llenas de ecos del pasado que reverberaban como un eco lejano. El olor a humedad y descomposición afloró a su nariz. A su alrededor, la negrura lo consumía, transformándose en personajes de un cuento macabro, figuras que parecían gesticular con los dedos, llamándolo a unirse a su danza sombría. Javier, ven aquí. Gritaban casi al unísono, cada palabra una nota en una melodía de horror. Avanzó cautelosamente, cada paso resonando como un tambor en un silencio inquietante. A medida que se adentraba, ladrillos y tablones parecían susurrar secretos, historias de aquellos que habían cruzado ese mismo camino, ángeles caídos y almas perdidas en un ciclo interminable. Las luces de alguna memoria ahogada comenzaron a parpadear en su mente, imágenes fragmentadas de un viaje fatídico por la carretera, risas y un accidente desgarrador. Javier se detuvo. ¿Qué hice? ¿Qué me pasó a mí? La respuesta era un eco lejano, una sombra que lo seguía, acercándose cada vez más. El terror levantó su rostro hacia el final del pasillo. Allí, un espejo antiguo se alzaba, cubierto de polvo y telarañas, pero aún reflejaba algo inquietante, no solo su rostro, sino otros rostros, rostros que parecían atravesar el tiempo, faces familiares que cada vez se hacían más nítidas. Las risas se convirtieron en gritos, la desesperación reinaba mientras las visiones de su madre aparecían y desaparecían a través de ese cristal, como un ritual que atormentaba. Javier. Recuerda. La voz de su madre se alzó más fuerte, destellando entre los ecos. ¿Qué debía recordar? ¿Cuál era el sacrificio que había estado oculto por tanto tiempo? Un puñado de imágenes brotó de la nada, una llamada telefónica, una advertencia que llegó demasiado tarde, y una bicicleta volcada al borde del camino. De súbito, el espejo comenzó a vibrar y el aire se tornó denso. Las sombras se dieron cuenta de su ansiedad, y la risa se alzó en un crescendo. Pero en la locura de la oscuridad, un destello de esperanza brilló en su interior. Podía enfrentarlas, podía exigir respuestas. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba brutalmente. «Dime lo que quieres», gritó, su voz resonó en todo el pasillo. Una sombra se alzó frente a él, un cúmulo de miedos que había escondido por años. «Solo ven y paga el precio». Y, de repente, las figuras del espejo comenzaron a fusionarse con él, atrayéndolo hacia el cristal como un imán. El miedo lo transformó en un ser a la deriva, incapaz de liberarse. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? Con la mirada fija en el espejo, supo que el momento había llegado. Una elección lo aguardaba,
confrontar su historia rota o dejar que el espejo se tragara su esencia. En un instante de claridad, un grito desgarrador surgió de sus labios: no puedo ser parte de esto. Pero un silencio inquietante descendió. Las sombras se detuvieron. El espejo reflejaba una versión distorsionada de Javier, un eco de lo que podría ser su verdadero yo, si decidiese finalmente actuar. ¿Y si esta vez, no soy yo quien se pierde? Las palabras resonaron como un eco a través de su mente. Pero aún había una pregunta latente: ¿sería capaz de liberarse o caer? ¿Sería su destino inevitable? Las sombras comenzaron a acercarse, y en ese último instante, Javier comprendió que el verdadero terror no era la oscuridad misma, sino lo que ésta había alimentado dentro de él. La decisión que tomaría ahora definiría su vida, pero había algún poder en esa verdad oculta que lo llevaría a la locura. Un último grito resonó en su pecho mientras el espejo temblaba, y su reflejo luchaba por salirse de la imagen y convertirse en carne. La verdad interna que siempre había evadido estaba al borde de ser revelada, y con ella, una oscuridad aún más profunda podría cobrar vida. ¿Estaría Javier listo para ver lo que realmente se escondía tras el cristal? Una sombra se acercó, y con ella, la respuesta que podría cambiar todo. Javier se sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. La sombra, que antes era solo un contorno nebuloso, ahora adquiría una forma, una figura que se alzaba imponente ante él. Las características de su rostro se formaron lentamente, y cada rasgo que delineaba la oscuridad era un recordatorio del horror que había estado ignorando. «¿Eres tú?» La voz de la sombra resonó en su mente como un eco de su propio remordimiento. «Siempre has estado aquí, escondido tras miedos que no te atreviste a enfrentar». La risa inquietante que había llenado el pasillo se tornó en un murmullo ominoso. «Tú sabes lo que hiciste. Lo has tratado de olvidar, pero no puedes, y no lo harás hasta que pagues el precio de tu verdad». Javier, el corazón en la garganta, recordaba aquel día fatídico. Las risas, la libertad de la carretera, la bicicleta, y como esas memorias ahora eran fragmentos de un terror indescriptible, retazos que lo atormentaban. «Basta», gritó, su voz resonó con más fuerza de lo que se sentía, pero las sombras ardían a su alrededor, acercándose como si fueran polvo arrastrado por el viento. Había una conexión entre él y esas entidades, una atracción oscura que lo mantenía cautivo. Los rostros reflejados en el espejo, sus propias memorias distorsionadas, comenzaron a gritar en una sinfonía de desesperación. «Recuerda lo que pasó, Javier. No te escondas más». Mientras luchaba contra la presión de la sombra, un destello de coraje brotó de su interior. Miró fijamente el espejo una vez más. Allí, atrapada, estaba la esencia de su dolor. La verdad, esa que durante tantos años había tratado de ignorar, lo llamaba a gritos. «Debo saber, debo enfrentar lo que soy», murmuró, y su voz tembló entre el miedo y la determinación. Las sombras se detuvieron, contemplando su cambio. Él sintió que algo dentro de él se partía, como una barrera que se desmoronaba. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Javier tocó el espejo con la punta de los dedos. La superficie fría chispeó, dándole un escalofrío que lo atravesó. «Quiero recordar», dijo con voz firme, «quiero enfrentar la verdad». Todo en el pasillo pareció cambiar de inmediato, como si el aire mismo hubiera dejado de ser denso y opresivo. Las sombras, ahora atentas, se convirtieron en una especie de audiencia expectante. «Lo que sea que me guardes, estoy listo». De repente, el espejo brilló intensamente, iluminando cada rincón del pasillo. Imágenes comenzaron a surgir desde su interior: risas, un accidente, un grito desgarrador. Un recuerdo concreto, nítido, tomó forma: su madre, y su abrazo, la advertencia que no había escuchado. Su voz, suave y firme como una campana que repica, resonó en su mente: «Siempre hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás». «Eso fue lo que nunca entendí», reflexionó. Las sombras se agitaron, amenazantes, como si sintieran que su poder estaba disminuyendo. Los recuerdos fluían, una oleada de dolor y comprensión, un torrente que comenzó a purgar su caos interno. «No seré como ustedes», gritó con determinación, montando la ola de sus recuerdos, sintiendo como el terror comenzaba a perder fuerza ante su convicción. Las risas se convirtieron en gritos de frustración.
Javier sintió cómo empezaba a liberarse, como si el espejo estuviera desgastando su carga emocional. Sin embargo, a medida que su libertad llegaba, una sombra más oscura emergió detrás de él, empujándolo a mirar su último temor. En ese instante de revelación, un clamoroso terror se apoderó de su corazón. Una figura, más elaborada, más corpórea, se alzó tras él, una manifestación de su culpa y sus miedos. No puedes huir, Javier, porque yo soy parte de ti. Estás condenado a ser siempre tú mismo. No, no lo soy. Y mientras esa sombra se abalanzaba hacia él, Javier sintió una nueva energía, un último destello de voluntad. Pero al mismo tiempo, la oscuridad parecía tener su propio poder, un plan, para mantenerlo atrapado una vez más. Tu viaje apenas comienza, susurró la figura oscura con un tono de triunfo. Y entonces, un grito desgarrador resonó a través del pasillo, un lamento que lo hizo temblar hasta los huesos. No era su voz, sino un eco distorsionado, como si todo el horror de su pasado lo abrazara con fuerza. La lucha apenas comenzaba, y lo que estaba a punto de descubrir podría romperlo por completo o liberarlo. ¿Qué soy, en realidad? Esa pregunta, sobrecogedora, reverberó en su mente, llevándolo al borde de un nuevo abismo. ¿Estaría finalmente preparado para encontrar la respuesta? La sombra se acercó, envolviendo a Javier en una neblina de frío palpable. Su respiración se tornó irregular, el aire parecía espeso y enrarecido, como si cada inhalación lo llevase más cerca de la desesperación. Estaba atrapado en un espacio donde el tiempo y la realidad se distorsionaban, un laberinto de pesadillas del que no sabía si podría escapar. Eres más débil de lo que piensas, susurró la sombra, su voz era un rasguño helado sobre su piel. Tus recuerdos son tus cadenas. Con un movimiento de su mano, delineó el contorno del espejo, como si lo considerara más que un objeto, un portal. Javier se sintió como un insecto en una telaraña, cada palabra de su enemigo lo aprisionaba más. ¿Qué es lo que oculta este espejo?, preguntó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. ¿Qué más hay que no quiero ver? La sombra sonrió, una mueca grotesca que mostraba una mezcla de diversión y odio. Miedo y arrepentimiento. Ellos son tus compañeros más fieles. Aquí, en este lugar, no hay escapatoria. ¿Vas a enfrentarte a ellos o seguirás corriendo por más tiempo? Sin poder resistirlo, Javier cerró los ojos, sintiendo cómo las imágenes regresaban de nuevo. Risas resonantes, una bicicleta volando a toda velocidad, luego el estallido de un cristal, el dolor desgarrador de perder algo más que una vida. Y la figura de un cuerpo inerte, el rostro de un amigo, la que fue la última vez que se sintió libre antes de que la realidad brutal lo atrapara. Ese grito que oyes, ¿lo reconoces? Es el eco de tu culpa, continuó la sombra, ahora acercándose tanto que Javier podía sentir su aliento helado. Te he seguido todos estos años para recordarte la verdad. Cállate, bramó Javier, pero su voz sonó vacía, como si fuera un eco de su propia desesperación. La sombra no se detuvo. Tu madre tiene razón, siempre miras hacia el pasado. Pero tú no entiendes que el pasado no se lleva al futuro. Necesitas enfrentarlo, abrazarlo o serás consumido por ello. Con cada palabra, Javier sentía que se desvanecía, como si la sombra estuviera absorbiendo su esencia, todo lo que era. Una imagen pasó fugazmente por su mente, su madre le decía que nunca debía cruzar la calle sin mirar. Pero él había sido un niño, desobediente, y ahora esa advertencia resonaba con un peso mortal. ¿Crees que eres el único que sufre? La figura se detuvo frente a él, sus ojos un abismo de desolación. Cada vida que tocaste se ha marchitado por tu culpa. La sombra de la muerte no es tu amiga, Javier. Te quiere devorar. Pero había una chispa de desafío en el interior de Javier. No más. Hoy enfrentaré mi verdad. Con esa declaración, sintió que elementos de su ser comenzaban a reconfigurarse. El espejo vibró, como si respondiese a su determinación, reflejando no solo su dolor, sino también su deseo de redención. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, inquietas, ante su resistencia. No es tan simple, Javier. La redención viene con un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?
dijo la sombra, su voz ahora un susurro tenso, lleno de riesgo y temor. Javier miró fijamente a la oscuridad que había alimentado sus pesadillas. Si eso es lo que debo hacer para salir de este ciclo, que así sea. De repente, un grito resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más desgarrador. Se sintió parte de algo más grande, como un hombre colgado de un hilo en un abismo vertiginoso. El espejo brilló con una luz casi cegadora, el calor de la confrontación se sentía intenso, casi asfixiante. «Prepárate». Una voz familiar, la de su amigo perdido, resonó desde el espejo, atravesando la tela de la realidad. El momento de la verdad ha llegado. Javier extendió la mano hacia el espejo una vez más, pero algo lo detuvo. Una nueva sombra emergió, con una risa que resonaba como un trueno ominoso. ¿No tienes idea de lo que harás, listo para enfrentar la realidad, Javier? ¿Estás preparado para las consecuencias de tus elecciones? La respuesta trajo consigo más preguntas, más incertidumbre. ¿Podría él realmente enfrentar ese último horror que lo ató a su conciencia? ¿Y qué vendría después de ello? La batalla apenas empezaba, y con cada instante que pasaba, el terror lo apresaba más. ¿Saber la verdad era un camino hacia la salvación o la condena? ¿Cuál sería el primero? La oscuridad se cerró a su alrededor, y mientras el espejo brillaba cada vez más, Javier se sintió caer hacia un abismo de revelaciones inquietantes. El ruido a su alrededor se transformó en un zumbido que amenazaba con estallar, como una multitud de voces olvidadas. Javier se sintió desprovisto de fuerza, atrapado entre la luz intensificada del espejo y las sombras que lo acechaban. Su corazón latía con desesperación, cada latido resonaba como un tambor de guerra. De repente, las sombras comenzaron a girar, formando un torbellino de oscuridad a su alrededor, mientras proyecciones de recuerdos se mezclaban con fragmentos de pesadillas. La risa de su amigo desaparecido, ahora distorsionada, vibraba en el aire como un canto fúnebre. «Javier», clamó la voz, poblada de dolor. «No te dejes arrastrar». Los recuerdos danzaban en su mente, como una película de horror. Imágenes de risas que desaparecían, promesas incumplidas y un momento fatídico se superponían, creando un mosaico de culpa insaciable. Javier intentó afianzar su comprensión de lo que estaba ocurriendo. Era un ciclo de miedo, culpa y condenación, la verdad oculta bajo capas de dolor. Pero en el fondo de su ser, una llama de desafío comenzaba a arder. «Yo no soy lo que fuisteis», gritó contra el torbellino de sombras, sintiendo como esa declaración desgarraba su propia debilidad. La sombra frente a él se agachó, sorprendida. ¿Acaso crees que puedes liberarte tan fácilmente? El pasado nunca se olvida, Javier. Con un esfuerzo monumental, Javier enfocó su mente y se adentró en el espejo. Sus manos tocaron la superficie mientras un calor ardiente llenaba su ser. Las imágenes se intensificaron a su alrededor, el momento en que su amigo se montó en la bicicleta, el estruendo del vidrio estallando. Aquel instante, la fractura que marcó su vida. «No, no puedo dejar que me consuma de nuevo», gritó, comprendiendo que para enfrentar su verdad debía revivir ese dolor. El espejo se transformó, llevándolo al lugar de su culpa. El asfalto gris y frío de la carretera se desplegó frente a él y el olor a hierro impregnaba el aire. Javier estaba allí, de pie, observando de nuevo el escenario de su tragedia, pero esta vez no podía huir. Vio a su amigo reír, sintió de nuevo la alegría de aquel día, pero sabía que el final estaba aún por llegar. La sombra que lo había acompañado durante tanto tiempo se erguía detrás de él, cada vez más densa, como un depredador esperando su momento. «El pasado se repite, Javier. Y esta vez no podrás escapar», resonó la sombra, burlona. El viento empezó a soplar con fuerza, trayendo consigo unos ecos desgarradores de risas y gritos, mezclándose en un mar de desesperación. «Basta». Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. Aunque su recuerdo de aquel día estaba tatuado en su alma, también lo estaba su determinación por no repetirlo. Con cada fibra de su ser, se enfrentó al horror, buscó en su interior el coraje que lo había mantenido vivo. La sombra atacó, pero Javier la desafió. Confiando en su voz, empezó a hablar, a recordar, «No soy solo este momento». Poco a poco,
las sombras comenzaron a desvanecerse a medida que él evocaba cada recuerdo, cada risa, cada lágrima, hasta que tomó la decisión de perdonar y dejar ir. La verdad era liberadora, pero antes de que pudiera sentir la total liberación, un estruendo quebró el silencio. Un grito ensordecedor provenía del espejo, resonando como una advertencia. La nueva sombra que había emergido se abalanzó hacia él, más oscura y aterradora que antes. Tu verdad no puede ser ignorada. Te consumirá. Javier se sintió atrapado entre el eco de su pasado y la nueva amenaza surgida. El temor chisporroteaba en su pecho mientras se preguntaba si realmente había liberado a su amigo o si éste, en cambio, había regresado para reclamarle, y ahora sería él quien quedaría atrapado para siempre en la negrura. La lucha no había terminado, el espejo estaba agrietándose, y el tiempo parecía desvanecerse. ¿Qué más enfrentaría Javier? ¿Cuánto más estaba dispuesto a perder? La luz en el espejo se atenuaba, y Javier se dio cuenta de que algo mucho más siniestro estaba acechando en las sombras, algo que no era solo parte de su pasado. Mientras el eco del grito resonaba en sus oídos, se dio cuenta de que todo lo que había luchado por enfrentar estaba a punto de converger en algo aún más aterrador. ¿Tendría la fuerza para enfrentarlo, o se convertiría en la próxima víctima de su propia historia? Las fisuras en el espejo se ampliaron, dejando escapar un humo negro que se arrastraba por el suelo como una serpiente enojada, amenazante. Javier sintió como el miedo se apoderaba de su pecho. Aquella sombra emergente se retorcía, tomando forma de recuerdos olvidados, caras conocidas y olvidadas que ahora eran grotescas. La risa de su amigo se convirtió en una carcajada sepulcral que resonaba en su mente, como ecos de una pesadilla infinita. ¿Qué has hecho, Javier? Volvió a sonar la voz, ahora más cercana, más clara. ¿Creíste que podrías olvidarme? Era la voz de su amigo, pero distorsionada por el dolor, mezclada con la furia de no haber podido liberarse. Intentó retroceder, pero el oscuro torbellino frente a él lo mantenía atrapado. No. No me arrastrarás de nuevo. Gritó, su voz ahora resonando con poder. El pasado no podía atraparlo, lo había enfrentado, había tomado la decisión de perdonar. Pero mientras lo intentaba, el espejo empezó a vibrar, y otra figura apareció en la superficie agrietada. Esta vez, era un hombre, la cara deformada por el sufrimiento. Se acercó lentamente, su mirada fija en Javier. Tú no sabes lo que es el verdadero dolor. No hasta que seas parte de esta condena. La atmósfera se espesó, haciéndole difícil respirar. Cada palabra era como una puñalada que resonaba en la profundidad de su ser. El viento a su alrededor se intensificaba y con él, la arena de recuerdos tortuosos chisporroteaba. Las sombras formaron un círculo, mientras la figura del hombre era cada vez más sólida, como si hubiera cruzado un umbral entre los mundos. No escaparás de lo que has hecho, de lo que nosotros hicimos. La culpa lo inundó como un torrente. Las imágenes pasaron rápidamente, sus risas desbordantes, los momentos que había tomado por sentado, el instante fatídico que había destruido todo. Detente. Javier gritó, repleto de desesperación. No tienes poder sobre mí. No soy responsable de, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La sombra del hombre comenzó a reír, la misma risa que había escuchado en su mente, un eco que resonaba con dolor. Entonces, el viejo reloj que siempre había estado en su casa comenzó a sonar, resonando como un recordatorio del tiempo, un eco inquietante que cortaba su concentración. En ese momento, un fragmento diferente de su pasado emergió, una promesa hecha a su amigo antes del desastre. Algo había fallado en su juramento. Debo enfrentarme a esto, murmuró para sí mismo. La forma oscura frente a él representaba no solo su amigo perdido, sino también a cada persona afectada por sus decisiones. Debo buscar el perdón. Con cada palabra, la habitación vibraba, las sombras retrocedían. La figura del hombre parecía dudar, pero el eco del terror aún no acechaba. La intensidad de su lucha creció, el espejo pulsing violently, las grietas por donde el humo oscuro escapaba aumentaban. No te dejes vencer, la voz de su amigo resonó. Yo no te culpo. Javier sintió un ímpetu. No estoy aquí para sobrevivir, estoy aquí para dejar ir. Con su corazón latiendo al borde del colapso, levantó las manos hacia el espejo,
Su aliento se volvió un susurro, entrecortado en el aire pesado. De repente, un chispazo de luz iluminó la oscuridad y, en ese instante, toda su vida pasó frente a él, cada alegría, cada dolor, envolviendo cada recuerdo en el hilo dorado del amor. Pero aquel destello trajo consigo una advertencia más aterradora: no te atrevas a olvidar lo que hay detrás de ti, susurró la sombra que ahora estaba más viva que nunca. Una presencia más intensa surgía, tomando forma justo detrás de él, la habitación temblaba bajo el peso de lo que había estado oculto. Javier se dio cuenta de que su lucha no era solo interna. El espejo no estaba solo mostrando su vida, había revelado un camino de infiernos paralelos, del que ni siquiera era consciente. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Justo cuando pensó que podría estar a salvo, una risa escalofriante resonó en el aire. ¿Eso creíste? ¿Qué podrías dejarlo todo atrás? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la oscuridad del espejo se arremolinaba de nuevo, y sintió que el verdadero horror estaba a punto de manifestarse. El siguiente grito que resonaría no sería el suyo, sino el de todos aquellos que había dejado atrás. Podría enfrentarlo una vez más, o caería en la trampa de una nueva pesadilla que nunca podría despertar. La tormenta había comenzado a calmarse, pero dentro de la casa de los López, el caos era incontrolable. Javier se sentía empujado al borde del abismo, cada sombra gritándole que no había escape. En ese momento de desespero, las imágenes de su amigo perdido, la bicicleta y el fatal accidente inundaban su mente como un torrente de recuerdos dolorosos. ¿Por qué no pude salvarte? La pregunta resonaba en su alma, cada palabra una punzada. La figura del hombre frente a él, aún con su rostro distorsionado, parecía alimentarse de su miedo, creciendo en poder. El pasado no se olvida, Javier. Así como estuviste ahí, presenciando su final, ahora es tu turno de afrontar lo que dejaste atrás. Mientras el terror lo invadía, Javier sintió el calor de una verdad que había estado ignorando. El espejo, con sus grietas y sombras, no era solo un portal al dolor, era también un reflejo de lo que él era, un ser desgarrado entre el amor y la culpa. No soy el único que ha sufrido, dijo, inhalando profundamente. Debo liberarlo. Con cada palabra, la oscuridad parece estremecerse. La figura del hombre titubeó, insegura. Javier decidió que no permitiría que su pasado dictara su futuro. En un acto de valentía desesperada, extendió la mano hacia la superficie del espejo, buscando la conexión que lo uniría a los que había perdido, pero también a quienes había dejado de lado. Perdón, murmuró. Si puedes escucharme, perdóname. El espejo vibró, y una corriente de energía recorrió su cuerpo. Las sombras se agitaron, formando un torbellino de ecos y risas. Todo el dolor, toda la culpa estallaron de manera imprevista. Los rostros en el espejo comenzaron a salir, como si sus seres queridos estuvieran tratando de liberarse del mismo tormento que sentía él. No podemos seguir así, decía la voz de su madre, difusa pero clara. Debes dejarlo ir, Javier. El espacio se volvió caótico, y de sus labios salió un grito. No más silencios. No puedo seguir cargando con esto. Esa declaración resonó, como el centelleo de luz en la oscuridad. Algo comenzó a cambiar, con cada instante, las sombras que lo rodeaban parecieron vacilar. La risa se tornó un lamento. Javier cerró los ojos y permitió que las lágrimas fluyeran. Recordó sus momentos compartidos, los abrazos, las promesas. No estás solo, repitió, como un mantra. Poco a poco, la figura del hombre comenzó a desvanecerse, envolviéndose en la luz que el espejo emanaba. Este silencio ha sido tu prisión, pero elige tu voz, Javier. Hoy se acaba. En ese mismo instante, comprendió lo que tenía que hacer. Con determinación, gritó, estoy aquí. Estoy dispuesto a enfrentar todo lo que evade. El eco de su voz resonó, retumbando por el pasillo, y las sombras se agitaron aún más, apretando sus muros de terror. ¿Qué gritarás después de hoy?, preguntó la sombra, aún retorciéndose, amenazante. ¿Hacia dónde irás, sin el peso del pasado? Nunca más, respondió Javier, su voz ahora firme. Esta vez no iré solo. Lucharé por todos nosotros.
Como una explosión, el espejo respondió a su deseo de liberación. El cristal se iluminó, emanando un resplandor cálido. Las sombras se desvanecieron, y en lugar de terror, hubo paz. Javier sintió la conexión con aquellos que había perdido, eran parte de su historia, pero no su condena. Cuando la luz se desvaneció, Javier se encontró de pie en el pasillo vacío, sin miedo, sin culpa. Era un nuevo amanecer. No había más sombras ni ecos de dolor. Había enfrentado sus demonios y encontrado la verdad. Salió de la casa, sintiendo la frescura del aire. La carretera estaba ahí, pero ya no representaba un camino de dolor. Era un sendero de posibilidades. Miró hacia atrás una última vez. Su madre, su amigo, todos ellos ahora eran parte de su fortaleza. Gracias, susurró, sabía que el pasado siempre estaría ahí, pero esta vez lo llevaría como un regalo, no como una carga. Se dio vuelta y avanzó hacia el horizonte, listo para crear nuevas historias, nuevas memorias. Fue así como Javier rompió el ciclo de dolor y logró liberarse, reclamando su futuro mientras el eco de su historia resonaba en su corazón, como un murmullo de esperanza. ¿Y tú, querido lector, qué historias y recuerdos has decidido soltar? Comparte tus pensamientos. Y recuerda que esta comunidad es fuerte solo si nos apoyamos. Te invito a suscribirte ahora mismo a este canal para que no te pierdas las historias que vienen. No olvides darle al botón de like, así alimentamos el algoritmo juntos. Y no puedes quedarte callado, inundar la sección de comentarios con tus reacciones es vital. Cuéntale a al menos 5 amigos que necesitan ver esto, porque tu apoyo hace la diferencia. Compártelo instantáneamente. Este es el momento de hacerlo.